buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N al caer la noche tarde. ¿Saben qué? En un ratito vamos a hablar en detalle de lo que pasó en el Senado. Hoy fue un día clave por la ley Ómnibus en su versión recortada, la que quiere el gobierno ver sancionada en poco tiempo antes de que termine este mes y que muy probablemente tenga que volver a la Cámara de Diputados. Se colaron, para peor, para el gobierno, varios temas más a los que ya venían en la ley. Se coló el tema de las universidades, se coló el tema de las jubilaciones. En un ratito, Gaby Vulcano, que se pasó la tarde allí, nos cuenta cómo viene el trámite de esto, que a esta altura ya se convirtió en una obsesión para el oficialismo. Pero el tema central del programa de hoy, el tema con el cual nos pueden acompañar hasta las 0:30 en un programa, en una edición cargada de información, es el tema de los trenes. Porque de lo que te vas a enterar acá es de las alertas que el gobierno desoyó muy poquitos días antes de ese choque que pudo haber sido una catástrofe. Mirá, esta imagen es todo un símbolo. Si fuera una instalación de Marta Minujín, podría titularse ¿Cómo conseguir superávit fiscal en menos de 5 meses? Lamentablemente no es una instalación, es un tren de verdad. Y de milagro, el viernes a las 10:30 de la mañana no hubo que lamentar muertos en Palermo. Este es el momento en el que retiraron una de las formaciones que chocó del ferrocarril San Martín de aquel viaducto, el puente sobre la calle Dorrego, que surca este ferrocarril antes de llegar a la estación Palermo viniendo de Retiro rumbo a Pilar. Es un monumento al no hay plata. Es un fiel reflejo de inversiones que ya venían degradándose el año pasado, lo vamos a discutir en un ratito con un par de especialistas que convocamos, pero que desde diciembre se convirtió directamente en abandono total. El no hay plata implica que recibió el tren metropolitano en su conjunto, las 7 líneas que llevan a la ciudad a millones de pasajeros al día, de conjunto 75% menos en términos reales que el año pasado. Pero además, esta mañana, después de un fin de semana de silencio muy llamativo del gobierno respecto de esto, el vocero Manuel Adorni habló de un error humano. Una expresión que valdría la pena analizar desde el punto de vista filosófico. ¿Qué error no es humano, no? A la hora de operar un servicio público como el ferrocarril. En todo caso, hay errores humanos más directos y otros errores que tienen que ver con los humanos que ponen en funcionamiento los mecanismos para que algo así no ocurra. Bueno, de ese error humano vamos a estar hablando durante casi toda la noche de hoy. Un error que además ahora investiga la justicia porque esta misma jornada fueron pedidas las indagatorias del secretario de Transporte y del encargado del ferrocarril, cuyas caras vas a conocer en un ratito nada más. También se ha pedido la indagatoria de Luis Caputo, que es el hombre de la motosierra, el que le negó al ferrocarril San Martín los fondos para funcionar normalmente en estos primeros 5 meses del gobierno de Milei. Decía que hubo varios avisos. Hubo un par de avisos que fueron por escrito, días antes, que ahora los vas a ver. Pero hubo otros avisos, como por ejemplo lo que pasó en el subte, hace 2 y hace 3 semanas. Gente teniendo que ser rescatada de los vagones del subte, que en un caso en la línea B estuvieron como 2 horas abajo de la tierra, encerrados, y que tuvieron que ser evacuados, hospitalizados, en hospitales que a su vez están siendo desfinanciados aceleradamente por el no hay plata, y a los cuales fue la gente que tuvo que transitar este calvario. Este calvario que si se lo mira también fue un milagro, porque de vuelta podría haber muertos simplemente si las formaciones hubieran sido eléctricas.
y no hubieran tenido delante de sí una locomotora diésel que amortiguara el golpe. Es lo que pasó aquella fatídica mañana de 2012, cuando un tren Sarmiento, operado por una concesionaria privada, chocó contra los frenos de la estación, matando a 51 personas. De eso vamos a hablar también en un ratito. Pero lo mismo podría decirse de las rutas del sur, que con este frío han recibido sus primeras nevadas en el último mes y no tienen ninguna cuadrilla de vialidad que vaya y saque la nieve o que vigile que a los camiones le pongan correctamente las cadenas. La desidia del Estado en la era del no hay plata es total, y la tragedia puede asomar por donde sea que el Estado se esté retirando de sus funciones de control y de garantía de que los servicios se brinden correctamente. Repito, no es que anduvieran bien antes, es que estamos ante un umbral de lo desconocido en materia de abandono de los servicios públicos más elementales. Claro, también podría pasar en un aeropuerto que no cierre a tiempo porque el servicio meteorológico ha sido vaciado y han echado a algunos de los especialistas que se ocupaban de eso, de que los aeropuertos cierren cuando no están dadas las condiciones meteorológicas. Es todo parte de lo mismo, porque el no hay plata es un credo que se extiende a todas las áreas donde interviene el Estado. Ahora, ¿quiénes son los responsables de esto que, repito, de casualidad no fue una catástrofe parangonable a la de Once? Bueno, acá están algunas de sus caras. Acá están, por ejemplo, el secretario de Transporte, Franco Mogueta, que viene de Córdoba, es uno de los aportes a las fuerzas del cielo que hizo el peronismo cordobés, el cordobesismo. Está a su lado Luis Luque, que es presidente de SOFCE, la empresa que administra el ferrocarril San Martín, entre otros ramales, que fue gerente de asuntos legales de la gestión anterior. En un ratito vamos a hablar con quien fuera presidente de Trenes Argentinos durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, que llegó a su cargo por su trayectoria en el peronismo de San Miguel, donde incluso fue concejal masista. Claro, ahora, con el cambio de gobierno, pegó el salto a la Libertad Avanza. ¿Pegó el salto realmente o es parte de una continuidad? Lo vamos a hablar en un momento, repito, con un panel de especialistas que viene a discutir estas cosas. Está Patricio Gilligan también, que es presidente de FACE, Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, una de las creaciones de este gobierno. Entró al Ministerio de Transporte como abogado con Guillermo Dietrich en la anterior gestión, debería decir, de Guillermo Dietrich, porque ahora no tiene cartera, no es ministro como entonces, pero está ahí revoloteando, igual que Federico Sturzenegger, igual que tantos otros funcionarios del macrismo que están ahí, expectantes de ocupar un cargo o directamente ejerciéndolo desde las sombras, como se supo este fin de semana con Sturzenegger presente tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa de Gobierno durante los primeros meses de Javier Milei. Él, Lucas Liach, otro asesor de la unidad desreguladora, son sombras sobre un Estado que vuelve a estar sujeto a las mismas políticas. Y el último, Marcelo Kraxelman, que es presidente de ADIF Bragadense, fue gerente general de Trenes Argentinos en la época de Randazzo. Todavía se lo considera en el sector como un hombre cercano al ex ministro de Transporte. Les decía, Franco Mogueta es, junto con Luis Caputo, una de las personas sobre las cuales hoy uno de los heridos pidió que sea citado a indagatoria en la causa que sigue el juez Julián Ercolini sobre lo ocurrido el viernes a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué es importante la ADIF, lo que preside Marcelo Kraxelman? Porque en la primera ley ómnibus la habían incluido en la lista de empresas o reparticiones del Estado a privatizar. Y es muy interesante esto porque la infraestructura ferroviaria nunca fue privada. De hecho, cuando la operaban, cuando los trenes eran operados por privados, los que corrían con los gastos de la infraestructura ferroviaria eran los contribuyentes, éramos todos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se hacía cargo de la parte más onerosa
de operar un tren, que es la infraestructura. ¿Por qué la habían puesto en la lista para privatizar en la ley ómnibus original y ahora no? Bueno, porque así lo negociaron los legisladores de la oposición que prestaron sus votos. En la primera versión aceptaban esa privatización que implicaba básicamente que las playas ferroviarias fueran loteadas y vendidas para hacer torres de lujo en donde dé o viviendas de otro tipo en donde no dé. ¿Y qué significa eso para los usuarios? Bueno, que los trenes se iban a extinguir paulatinamente, porque sin esos playones, sin esa infraestructura, es muy difícil brindar el servicio actual y mucho menos pensar en mejorarlo. ¿Cómo lo mejoran? Operado por el Estado en todos los países de la región, pasándole por arriba a la Argentina. Ahora, decíamos que hubo avisos, y que algunos avisos son los que uno puede interpretar del deterioro en general de las condiciones de uso del transporte público, como por ejemplo eso que pasó en el subte. Ahora, hubo avisos también por escrito, concretos, de que podía pasar lo que terminó pasando. Esos avisos concretos fueron una semana antes, exactamente una semana antes del siniestro. El viernes 3 de mayo, y acá tenemos el papel, el viernes 3 de mayo, les voy a decir la hora, a las 20:07, Jorge Holmberg le mandó una carta a Luis Adrián Luque, el presidente de SOFCE. ¿Qué le decía? Bueno, le advertía el peligro de que se esté ajustando como se está ajustando. Le decía, entre enero y abril recibimos 75% menos en términos reales que en los primeros 4 meses del año pasado. Y dice, lo que no han girado es dinero para todos temas urgentes, ya que los gastos corrientes impactan en el funcionamiento diario, mientras que los gastos de capital alcanzan contrataciones de obras o mantenimiento y puesta a punto de las formaciones que ya se encuentran programadas, y su postergación afectaría parámetros de calidad en los servicios que presta esta sociedad del Estado. Repito, esta carta que le manda el gerente de SOFCE al presidente de la empresa es elocuente respecto de lo que está pasando. Inmediatamente, ese mismo viernes, el mismo viernes 3 de mayo, pero a las 21:20, Luis Luque le manda otra carta a sus superiores. Antes esto, esta es la carta dirigida a Luque. Dice qué es lo que se está administrando, lean bien, al límite de lo prudente. Esto es de la primera de las cartas, que tiene 9 páginas. Son 2 actos administrativos que están registrados en el sistema de gestión documental del Estado. O sea, es documentación que no es pública, pero que constituye documento público. Dice, lo que se está administrando al límite de lo prudente es, ponelo así la gente lo puede leer, los mantenimientos regulares del material rodante, que son un pilar fundamental de la seguridad operacional. La paralización de las licitaciones que permitan la adquisición de material rodante, especialmente para el San Martín. Miren, una semana antes. El normal acceso a combustibles y lubricantes, que son insumo clave para el funcionamiento de las formaciones. Esto lo refirieron los maquinistas del San Martín, que no había plata ni para el diésel de las locomotoras. La prestación del servicio de energía a tracción para el funcionamiento de los servicios, la contratación de servicios médicos y sanitarios que complementen el servicio prestado, la prestación del servicio de seguridad pública en estaciones y formaciones a nuestro cargo. También aumentó el choreo en estos 5 meses en las estaciones de trenes. La adquisición de insumos básicos, allí están los cables para la señalización. Y abajo dice la continuidad de las obras de mantenimiento y vías esenciales. Te decía, esta carta salió a las 20:07 del viernes 3 de mayo, una semana antes del choque en Palermo. Ese mismo día, a las 21:20, Luque, que acababa de recibir esta advertencia, una papa caliente obviamente, le manda
a sus superiores inmediatos, con copia al secretario de Transporte, esta carta que en términos similares advierte la urgencia de la situación. Está dirigida a Patricio Quinto José Gilligan, que es uno de los que veían en la foto anterior, con Mogueta y con Luque. Y dice: no se puede trabajar así, necesitamos que ustedes gestionen la asignación de los fondos necesarios destinados a atender las obligaciones de gasto corriente y de capital que garanticen el normal funcionamiento de los servicios a cargo de esta operadora ferroviaria, resguardando, lee, los estándares mínimos de seguridad operacional. Esta carta salió 1:10 después que la advertencia de la gerencia operacional. ¿Y qué dice? Concluye lo siguiente: deviene conducente indicar que el tratamiento de los gastos corrientes y de capital se deben abordar en sí mismos, por separado, y tratar en particular por la dimensión de que cada cuestión tiene. Ponelo a pleno, así lo podemos leer en vivo. No obstante, son todos temas urgentes, ya que los gastos corrientes impactan en el funcionamiento diario, mientras que los de capital alcanzan contrataciones de obras o mantenimiento y puesta a punto de las formaciones. Su postergación, cierra, afectaría parámetros de calidad y mitigación de riesgos en los servicios que presta esta sociedad del Estado. Más claro, echale agua, ¿no? Si hubiera habido una advertencia de este calibre, así de clara, así de elocuente y tan pegada al choque de Once, ¿qué habría pasado? ¿Qué pena habría pesado sobre los responsables, que de todas maneras terminaron presos? Tanto los responsables privados como los públicos. Bueno, es interesante preguntárselo, porque esta advertencia sí llegó y sí se produjo. En un ratito, reitero, lo vamos a conversar con especialistas, pero este gobierno tiene una capacidad inédita para escurrirse de los problemas e incluso para convertirlos en argumentos a su favor de sus propios prejuicios. Durante el fin de semana, por ejemplo, se estuvo diciendo: hay que privatizar. Esto muestra que hay que privatizar. Claro, que esto muestre que hay que privatizar es una conclusión a la que hay que esforzarse mucho para llegar, porque la verdad es que la privatización no es una solución mágica. Ni siquiera para el punto de vista fiscalista del gobierno es una solución mágica. Las privatizaciones, en las experiencias anteriores, en las experiencias que hubo en la Argentina, estuvieron lejos de ahorrarle plata al Estado. A ver, en la tragedia de Once está claro lo que representó en términos de servicio ese criterio fiscalista, ¿no? El criterio de deshacerse de la operación de los trenes para que los tome un Estado. Pero lo que muy pocos saben es que en aquella experiencia el Estado terminó sosteniendo no solamente las obras de infraestructura, sino también el rojo operativo de las concesionarias. Con lo cual no se entiende lo que buscan al privatizar algo que después de aquel choque empezó a funcionar mejor. Porque esto no lo puede negar nadie, ¿no? Una inversión que llegó tarde por parte del gobierno kirchnerista, pero que cambió realmente la experiencia de uso de millones de usuarios cotidianamente. Bueno, eso es algo innegable, así como lo es el hecho de que tuvieron que costear en la época de los privados, desde el Estado, esos costos operativos y los de infraestructura. Fíjate, vas a ver una foto ahora de cómo se viajaba en trenes de Buenos Aires, en la concesionaria de los Cirigliano. Acá está. Era la postal cotidiana, no solo de los furgones, de esos viejos Toshiba del 58 que se estrellaron aquella mañana de febrero en la estación de Once. Fíjate cómo terminaron esos hierros retorcidos cuando efectivamente el choque ocurrió. La muerte, la desolación, el drama de familias rotas que, bueno, no encontraron consuelo, ni siquiera cuando, como digo, fueron condenados los responsables y cuando todos decíamos la corrupción mata. Bueno, la corrupción puede matar, el ajuste también.
Y esto es más que evidente en esas postales. Claro, fíjate, ese loguito que ves ahí de TVA, era el loguito de un privado. Era el loguito de la empresa de los Cirigliano, que también administraba colectivos, el Grupo Plaza, recordarán algunos de ustedes, los que eran rojos, que tenía un montón de líneas el Grupo Plaza. Bueno, les resultará sorprendente hasta qué punto se han reciclado muchos de los cuadros de aquel grupo de transporte privado en el gobierno de Macri y en el actual gobierno también. Pero más allá de esos vínculos, lo interesante es la experiencia. Los trenes, Menem los privatizó en el 93. En el 93 había una vasta red ferroviaria que andaba por todo el país y lo que se decía desde el Estado en aquel momento era ramal que para, ramal que cierra. Pararon muchos ramales en repudio al ferricidio global que se hacía en todo el país y esos ramales cerraron. Pero para el año 97, en manos privadas y habiéndose desmantelado kilómetros, miles de kilómetros de vías en todo el país, los trenes metropolitanos insumían la misma cantidad de plata en dólares que la que insumía toda la red ferroviaria en el 93 para funcionar. No lo digo yo, lo dice la tapa de Clarín del 2 de diciembre de 1997, que ponía esta noticia de relieve justamente, que en el 98 los subsidios a los privados iban a superar lo que gastaban $1 millón por día los trenes antes de la privatización. De vuelta, no ahorra dinero privatizar, no se entiende por qué el gobierno va hacia allá sin ninguna brújula a la hora de pensar en el servicio que reciben millones de pasajeros. Es en este contexto de incertidumbre total respecto de las condiciones de vida más elementales, la propia vida a la hora de ir al trabajo, que el gobierno se deshace en ruegos y súplicas para que alguien invierta. Claro, no van a invertir en los ferrocarriles los privados porque los ferrocarriles no dan dinero y por eso los opera el Estado, incluso en los países más capitalistas del mundo, los que más se jactan de no intervenir en la economía. Ahora, sí espera Milei que haya una lluvia de inversiones en sectores extractivos de la economía. Y ahí es donde aparece su amistad con Elon Musk. El presidente ya se vio 2 veces con el magnate, el segundo más rico del planeta según la lista Forbes, pero salió una nota del New York Times este fin de semana que me llamó muchísimo la atención porque lo que dice es que lo que está haciendo Elon Musk con Milei ya lo hizo antes con otros líderes de ultraderecha a nivel mundial con el objetivo de beneficiar sus negocios. Este es el título del New York Times de este fin de semana. La diplomacia de Elon Musk. Cortejá a los líderes mundiales de ultraderecha y después beneficiate. Musk, dice el Times, ha creado una constelación de jefes de Estado con ideas afines, incluidos Javier Milei en Argentina y Narendra Modi de India, para impulsar su propia política y expandir su imperio empresarial. ¿Qué cuenta esta nota interesantísima del New York Times? Que con Narendra Modi, Musk tuvo al principio un acercamiento en el cual lo que buscaba era entrar con los autos Tesla a ese país que ahora ya es el más poblado del planeta. Claro, había aranceles para la importación de autos eléctricos, aranceles del 100%. Después de ese breve cortejo, de un par de reuniones, tanto en Estados Unidos como en India, lo que consiguió Elon Musk es que Narendra Modi le baje el arancel del 100 al 15%. Y entró con un montón de autos eléctricos. Claro, también tuvo éxito con Bolsonaro, porque con el expresidente brasileño, que incluso llegó a condecorarlo, le puso una medalla y destacó sus dotes como defensor de la libertad, después de que compró Twitter. Ahora ya está censurando gente porque
tuitea cosas que no le gustan, Elon Musk, pero en ese momento Bolsonaro lo felicitó como una Dalí de la libertad. También se reunieron acá, allá, y Bolsonaro le habilitó la entrada a Starlink. Starlink es la red de satélites geoestacionarios que tiene Elon Musk, mini satélites con los cuales da internet. Lo mencionó Milei también a Starlink, que por ahora da un servicio demasiado caro para competir en Argentina, pero que en su momento le prometió a Bolsonaro darle conectividad gratis a 15.000 escuelas rurales brasileñas, que no llegaban los cables, que tenían mucha dificultad para conectarse a internet, y él dijo, con mis satélites va a pasar. Bueno, nunca pasó. No se conectaron las 15.000 escuelas. Lo que sí consiguió Bolsonaro es que lo que sí consiguió Elon Musk es que Bolsonaro le habilite la entrada a Starlink, y hoy ya tiene más de 150.000 clientes en el agro brasileño en especial, que es a donde justamente los cables tienen más dificultad para llegar. ¿Hará lo mismo con Milei? Hay algunos que creen que Elon Musk puede instalar una fábrica de baterías de litio acá en Argentina y que por eso hay que aprobar el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Por ahora es un sueño nada más, porque lo que dijeron representantes de Tesla cuando estuvieron acá visitando minas de litio en las cuales compran hace un montón de tiempo carbonato de litio, lo que dijeron es no, batería no vamos a hacer. ¿Por qué? Y bueno, porque las baterías se hacen cerca de donde se hacen los autos. Es muy riesgoso transportar las baterías, hay riesgo de incendio, riesgo explosivo. Con lo cual les dijo, de eso olvídense. Lo que sí nos interesa es garantizarnos el litio. Y eso es lo que también dice la nota del New York Times este fin de semana, que lo que quiere Elon Musk es que los emprendimientos de litio avancen, el asegurarse esa provisión para sus autos fabricados en Estados Unidos y hacer un poco de nearshoring, empezar a asegurarse que los insumos críticos estén lo más cerca posible de la casa matriz. Claro, en otra cosa sería impensable que alguien invierta hoy en Argentina, porque el uso de capacidad instalada está en su mínimo, porque el mercado interno está deprimidísimo y porque las propias exportaciones dejaron de ser competitivas con el dólar clavado en esta extraña política cambiaria que hoy amonestó el Fondo Monetario, medio diciendo, bueno, puede haber competencia de monedas, pero asegúrense que vuelva a ser flexible el tipo de cambio. Claro, si vos mirás lo que informó el INDEC la semana pasada, rubro por rubro, en la industria, lo que te das cuenta es que hay una catástrofe productiva en marcha que está, incluso diría yo, disimulada en el 21,2% que cayó la industria en marzo. Acá tenés todos los rubros. Y fíjate, los rubros van con caídas desde el 14% de alimentos y bebidas hasta el 42% de los equipos y aparatos eléctricos. Pero todas son caídas. Yo no recuerdo haber visto algo así, ¿eh? Ni en la pandemia pasaba que la caída fuera tan unánime y tan pronunciada. Hay que remontarse a momentos de depresión económica realmente muy lejanos para encontrar esta caída del 21% acompañada de una de la construcción del 42%. Y fíjate el espejo que nos devuelve Brasil. Estábamos hablando de Bolsonaro. Bueno, el Brasil de Lula y Alckmin, el Brasil actual, el de después de la primarización bolsonarista, tiene una lluvia de inversiones en la industria. Hay récord de proyectos apalancados en créditos del BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, pero hay también empresas privadas multinacionales que, mirá, por ejemplo, solo en el sector automotor anunciaron estas inversiones: 6.000 millones de dólares Stellantis hasta 2030, 1.400 millones de dólares General Motors solo este año, Toyota 2.500 millones de dólares también este año, Volkswagen hasta el 2028 3.000 millones de dólares. Basta ir a cualquiera de las terminales automotrices instaladas en Argentina para ver las playas llenas de autos. Llenas de autos. Y no es la comparación con el plan Platita del año pasado, que es lo que dijeron la semana pasada. Las ventas de autos, las exportaciones de autos y la producción de autos caen en abril, en este mes que acaba de terminar, contra marzo, no solo contra abril del año pasado. Es de vuelta una situación que hay que remontarse muchos años para encontrar un antecedente. Claro,
empieza además esto a tener repercusión en el empleo. Fíjate, la semana pasada se dieron a conocer estos datos del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino, que lo que muestra es que desde agosto hasta ahora ya hay 6 meses consecutivos de caída del empleo privado formal. Se perdieron 100.000 empleos desde agosto y si tomamos solamente el periodo de Javier Milei, tenemos 63.000 empleos menos. En poco tiempo ya se va a ubicar cerca del nivel de 2018, esos 6.200.000 personas. Y alguien que simpatice con el gobierno de Milei me podría decir, bueno, por eso hay que hacer una reforma laboral, para que los que están en negro pasen a estar en blanco. Bueno, cuando hubo reformas laborales en Argentina no pasó eso. Y en este caso tampoco se está propendiendo al trabajo en blanco, sino más bien a legalizar, darle forma a las formas de la precarización que ya están vigentes en Argentina. Fíjate, porque hay otro sector que está peor que el de los empleados en blanco. Es el de las trabajadoras de casas particulares. Acá, que se supone que hay más o menos 2 millones en el país, lo que empezó a pasar con la pandemia es que muchas perdieron su empleo formal y nunca lo recuperaron. Y fíjate, esa línea es una línea descendente todo el tiempo. Una línea que se hizo especialmente descendente desde septiembre-octubre del año pasado. ¿Qué pasa? ¿Las familias de clase media acomodada y clase media alta ya no tienen servicio doméstico? No, sí que lo tienen. Lo que pasa es que no las tienen en blanco. Está volviendo, y ese declive es elocuente, el del final. Estamos ya en niveles parecidos a los que había antes del programa Registradas, antes de todos los planes para blanqueo de empleadas domésticas, a niveles de 2016. Menos de 460.000 empleadas en blanco en casas particulares. Y claro, ahí es donde se cae la gente a la pobreza. Tanto en la pérdida del empleo formal como en la pérdida de ingresos informales, es que se da ese brote de pobreza que registra ya la Universidad de Itela, la UCA, que registran todos los que tratan de adelantarse al INDEC en la medición de las necesidades básicas insatisfechas. Fíjate, el empleo en marzo de cada año, que esto es lo que nos permite aproximarnos a lo que está pasando hoy en el empleo. Las estadísticas de empleo, a diferencia de la inflación, salen con más demora. Bueno, el empleo en marzo de este año cayó lo mismo que en marzo de 2020, que en el marzo de la pandemia, en el que empezó la cuarentena. Aun cuando todavía no lo reflejen los datos del anterior gráfico, ya sabemos que el declive fue mucho más pronunciado en estos últimos 2 meses. Lo vamos a ver en las cifras de desempleo pronto. Ahora, esto empieza a tener un correlato en la conversación pública y empieza a pasarle a Javier Milei que pierde incluso de local en el que fue siempre su territorio, las redes sociales. Un informe de la consultora Ad-Hoc que trabaja justamente estos temas, los temas que se conversan en las redes sociales, mostró que en abril hubo otro pico de negatividad, ya se había insinuado esto en marzo por primera vez, para el gobierno de Milei en la conversación en redes sociales. Vio desafiada La Libertad Avanza su agenda por primera vez en ese territorio virtual. Y claro, se vio muy desafiada. El 71,5% de la conversación digital no fue buscada por el oficialismo. ¿De qué habló Milei en sus redes? Acá lo tenés desglosado. Básicamente se autocelebró en un 36% de los tweets y de los posteos que hizo en TikTok y en Instagram. En otro 10% de lo que habló en abril, habló de su amigo Elon Musk. Otros temas de agenda ocuparon el 8%. Y después, acá al costado, tenés todo el abanico de temas que trató en términos marginales. La separación de Fátima, Israel, el Xiao Xiao, los aviones de Dinamarca, las críticas de la oposición. De esto habló Milei en sus redes, que se sabe es hiperactivo. Ahora, ¿de qué habló la gente sobre Milei? Bueno, también lo revisaron en esta consultora con mecanismos de machine learning, inteligencia artificial, scrapeo.
La gente no habló de lo que Milei quería que hablara. Casi un tercio mencionó el conflicto de la universidad pública. 1 de cada 7 publicaciones sobre la marcha universitaria, de hecho, mencionaba al presidente. Y adivina cómo lo mencionaba, ¿a favor o en contra? Sí, en contra. Se habló también de los sueldos, se habló también de lo que a muchos indignó, la presencia de la generala Laura Richardson en Ushuaia cuando se cumplía un aniversario de la Guerra de Malvinas. Se habló también de Elon Musk, pero no en el tono en el que le habría gustado que se hable al presidente. En fin, está perdiendo el control de la agenda digital. Y fíjate esto, que viene por último, porque habla también de los eventos que generaron esa adversidad. Así como la asunción del presidente fue un evento muy positivo para él, en el cual eran todos elogios, es lógico, ¿no? Era toda expectativa, un presidente que asume, la gente que lo votó en el balotaje, bueno, la expectativa razonable de salir adelante. Luego, la publicación del DNU fue más mencionada y más comentada en redes, pero el rojo marca que fue un evento digital en términos totales negativo para el gobierno. Hubo más menciones negativas que positivas. Después el paro de la CGT del 24 de enero fue un evento menos comentado, pero en el cual se impuso su forma de verlo. ¿Por qué? Bueno, por lo desprestigiadas que están las conducciones sindicales. La apertura de sesiones del 1 de marzo también tuvo un tono positivo, pero a partir de ahí, por eso les decía que en marzo ya lo habían advertido estos consultores, a partir de ahí la conversación se hizo hostil. Primero el 24 de marzo, 1.200.000 menciones en redes, después la marcha universitaria, 1.300.000, un tono netamente negativo, en el cual el gobierno, por supuesto, sigue apelando a su fuerza de choque, a sus trolls, a las granjas de cuentas pagas, para intervenir en esa conversación, pero donde lo orgánico, es decir, lo que la gente realmente conversa, se le vuelve adverso. ¿Cuánto faltará para que esto se vea reflejado en las encuestas de opinión pública que siguen mostrando que el presidente tiene un apoyo de más o menos de un 50% de la población, que elige creer, aún sin tener mucho a qué aferrarse para esa esperanza? No sabemos. No sabemos cuánto va a tardar. Lo que sí sabemos es que estos indicadores de empleo, estos indicadores de actividad, esta pobreza inversora y este ruego para que alguien desembolse $1 en la Argentina no van a ayudar. Menos si los trenes chocan porque no hay plata. Día caliente en el Senado. Gaby Vulcano, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? El oficialismo está trabajando a contrarreloj para conseguir los votos en el Senado. Por ahora no los tiene. Se instalaron varios funcionarios del Ejecutivo Nacional para ver si pueden convencer a los opositores dialoguistas de que los acompañen. Les vamos a estar contando qué están negociando, quiénes están negociando, y atentos porque también desde el otro lado, desde Unión por la Patria, están haciendo sus negociaciones para poder alcanzar el número de 37 votos para poder directamente rechazar el proyecto de la ley ómnibus y el paquete fiscal. Solamente a Unión por la Patria le falta convencer a 4, Ale. Bien, en un ratito después de las 12, Gaby Vulcano con toda la información. Gracias, Gaby. Vení, seguime que vamos al debate directamente de lo que está pasando en los trenes en la Argentina. Alejandro Albite es maquinista del San Martín desde hace 27 años, toma servicio en un ratito, a las 3 de la mañana, así que un prócer por venir, gracias por estar esta noche con nosotros. Y Martín Marinucci fue presidente de Trenes Argentinos hasta diciembre, ¿verdad? Hace poco. Gracias por venir también, Martín. Por favor, gracias a vos. ¿Cuánta responsabilidad le cabe a Milei por estos 5 meses de gestión en el choque del viernes pasado, Alejandro? De acuerdo a lo que interpretamos los que trabajamos todos los días y vemos el deterioro constante, creemos que es altísimo el porcentaje. Hay una serie de sucesos que se vienen dando de larga data
pero que se han agudizado en forma notable y evidente en los últimos meses porque directamente el deterioro pasó a ser casi un estado de abandono en general. El viernes hablamos, pocas horas después del siniestro, y vos me hiciste una periodización muy precisa. Me dijiste, hace 2 meses y medio empeoró mucho más. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual el sistema de señalización viene degradándose en forma constante, continua. Uno de los argumentos más validados, digamos, por el oficialismo es el robo de cables, lo cual es cierto, pero lo que no es sostenible es que tengas que tener lapsos de tiempo tan largos para reemplazar algo que es tan elemental para la circulación. Si bien el hecho de trabajar con señales en estas condiciones o fuera de servicio no es una novedad exclusiva, sí quiere decir que en los últimos 2 meses y medio más o menos el deterioro ha sido de tal punto que se llegó a aplicar este mecanismo de trabajo que terminó produciendo estos hechos de la semana pasada. ¿Ustedes, Martín, no tenían robo de cables? Sí, constantemente, y el compañero ferroviario lo tiene bien claro. Ahora, lo que había es una acción inmediata en provisión del material para poder hacer el reemplazo, y en caso de que sea crónico, y yo lo vengo contando con colegas tuyos, cuando necesitamos tomar una decisión de suspender un servicio, como fue el ingreso de los trenes a Retiro en la línea Mitre, que nos ganamos muchos insultos por parte de los usuarios, pero era más seguro suspender la llegada de los trenes a Retiro y poder avanzar con una obra 24 horas al día, y de esa manera hicimos una obra que llevaba 1 año en 3 meses. Definitivamente que lo que ha habido, y él lo refleja claramente, que en los últimos 2 meses y medio, que fue más o menos desde cuando se hizo el robo de ese sector de cables, de una decisión clara del presidente, el ministro Caputo, que es dejar de transferir recursos del Tesoro al sistema ferroviario. Uno, por desconocimiento de lo que significa la red ferroviaria de la Argentina, la necesidad de mantener el servicio activo, pero con los controles necesarios para garantizar la seguridad operacional, o con intención de llevar a este estado de situación para avanzar, y lo dijo el ministro del Interior el mismo día del accidente, sin estar preocupándose si los que habían sido trasladados, de los 91 pasajeros que fueron trasladados por SAME, estaban en buenas condiciones o en cómo se encontraban. Directamente dijo, hay que apurarse con la privatización, pero además, Alejandro, con algo que a mí me generó mayor preocupación, no solamente en la operación ferroviaria los privados, sino que el control también lo hicieron los privados. Entonces estamos a la puerta, digo, de un preámbulo que prácticamente es el calco de lo que fue entre 89 y 90, previo a lo que hacías vos en la introducción, la privatización de Menem, ¿no? Yo mostré un documento del viernes anterior, del viernes 3 de mayo, que la verdad que no entiendo, de verdad no entiendo cómo no es el eje informativo de todos los canales de televisión, de todos los portales. Es realmente impresionante el blindaje que está teniendo en este tema Milei. La advertencia estaba ahí, estaba por escrito, está en el sistema de gestión documental del Estado, y la firma es de Luis Adrián Luque. ¿Era funcionario tuyo? Sí, claro. ¿Y qué onda? Yo lo convoqué como gerente de jurídico. Perdón, ¿cómo sí, claro? ¿Pero qué te voy a negar algo que es verdad? No, por eso te digo, pero ¿cómo se explica que sigue? Bueno, que ahora... de última la explicación la tiene que dar él. Yo te digo los sucesos. Fue durante 4 años en mi gestión mi gerente general de jurídico, y cuando me entero poquitos días antes de... Primero cuento, nosotros perdimos el balotaje el 19 de noviembre, el 20 presenté la renuncia, el 23 de noviembre la aprobamos por directorio, el 12-13 de diciembre me junté con el secretario de Transporte, con Mojeta, en donde le transmití que estaba a disposición para una transición ordenada, no tenía todavía los funcionarios que iban a componer el directorio, y él me pidió 2 cosas ahí. Uno es que suspenda los pagos a los proveedores, y otra que suspenda los procesos licitatorios, y ahora vamos a ese punto. Pero todavía no tenía los nombres o no lo quería hacer trascender. La cuestión que se tomó un mes más, el 1 de febrero, recién las nuevas autoridades, y la verdad que cuando Adrián, se conoce ahora como Luis, pero Adrián Luque me lo plantea, me cuenta que bueno, tenía un vínculo con el sector de La Libertad Avanza y que le ofrecieron ser presidente de la empresa, digo, él tomó una decisión de pasar a ser libertario, de venir siendo parte de una gestión durante mucho tiempo, representando a Unión por la Patria, pero sobre todo al Frente Renovador. Nosotros tuvimos una decisión clara, que era: empieza un gobierno
que no tenemos nada que ver en términos ideológicos, en términos de conciencia social, que no podíamos ser parte y nos fuimos, y bueno, él tomó la decisión de pasar a las filas de Javier Milei, ¿no? ¿Es el único que continuó? No, y de hecho escuchaba la introducción que hacías al comienzo del programa, y algo que es destacable, vos mencionabas que hay muchos funcionarios que se fueron transformando. Uno de ellos es Gustavo Ceni, que está como oculto, y es un exfuncionario de TVA, que también fue funcionario en UGOF, ese periodo de transición entre la privada y el Estado, y que actualmente es uno de los principales asesores en el área de ferrocarriles. ¿Pero estaba con el gobierno anterior también? No, viene de todo ese periodo que te digo, de TVA, de los Sirigliano, de UGOF en la primera etapa de Néstor Kirchner, y después termina actualmente siendo asesor en la parte de ferrocarriles, y es el que elaboró el proyecto con el cual se empezaron a proponer los retiros anticipados, los retiros voluntarios, el que desarrolla el planteo de los 6.000 despidos que tiene que haber durante el 2024, y el ajuste en todo lo que es la parte operativa e infraestructura de ferrocarriles para abrir el paso a una nueva licitación con posibilidad de concesiones ferroviarias. Ahora, de los que estaban en la anterior gestión, ¿es el único Luque que continuó? Y es de los visibles, digamos, que es uno de los que está principalmente. Hay otros que vienen del randacismo, como Galpar Soro, que vuelve a ser vicepresidente de Trenes Argentinos y que es ex gerente de la línea San Martín y del Belgrano en la época de Marcelo Orfila, durante la gestión de Dietrich. ¿No se dan cuenta de la responsabilidad que esto implica? De quien toma la decisión claro, de... Schiavi fue preso. Sí, ¿Vos qué pensás? ¿Que son Alejandro, temerarios, que no lo imaginan? Sin duda, yo fui presidente 4 años, no solamente de SOPSE, la operadora, sino también 2 años y medio de ADIF, de la infraestructura ferroviaria. Uno sabe el riesgo, pero también tiene que ver con la vocación de servicio. Digo, uno pone lo mejor de sí para resolver los problemas existentes y además ir en las contingencias a actuar con decisiones permanentes para resolver las situaciones. Está bien, pero acá gastando 75% menos era bastante esperable que pasara algo así. Absolutamente, por eso digo, o hay una inoperancia por parte de los responsables, digo, ministro de Economía, secretario de Transporte, subsecretario de Transporte, en función de no enviar los recursos, y como bien vos decís, digo, para entender y que el televidente pueda interpretar de qué hablamos, hoy para funcionar SOPSE necesita por lo menos 15.000 millones de pesos mensuales en gastos corrientes y gasto de capital. Dejamos de lado el gasto de personal. Y se ha enviado en 5 meses menos de 20.000. Sí. Con lo cual, definitivamente, vuelvo a insistir, o es la búsqueda del desabastecimiento, la desinversión, la destrucción del sistema para que en un posible proyecto de concesión o de privatización haya quien más se beneficie, que lo triste por parte de Franco y los funcionarios que lo ven como la única salida a la privatización, vos lo decías al principio, el resultado fue la tragedia de Once. Digo, el resultado fue cómo quedó el sistema ferroviario, no solamente de pasajeros, el área metropolitana, sino también de los servicios de carga. Y el gasto, ¿no? Porque el gasto siguió creciendo. Totalmente, totalmente. Alejandro, ¿por qué siguen trabajando así los maquinistas? Si tienen que trabajar, como vos me contabas el viernes, sin señalización, sin semáforo, con un handy que a veces anda, a veces no, que te avisa si hay algo en la vía a 20 metros cuando venís a 40, 50, 60 kilómetros por hora. En realidad, para poder llevar a cabo este trabajo en la forma operativa que se está realizando, tuvo que haber un acuerdo previo al cual acceden las direcciones del Sindicato de la Fraternidad, que nuclea el personal de conducción, que nuclea la Unión Ferroviaria y el personal de señaleros con la empresa para poder conformar un acuerdo de trabajo en estas condiciones. ¿Ustedes no están de acuerdo? Muchos de los trabajadores no estamos de acuerdo con esto. Esto es un acuerdo que se firma entre las cúpulas de los sindicatos y la empresa para poder implementar un trabajo en estas condiciones. Claro, lo que pasa después el que puede ir preso sos vos. Nosotros lo que hacemos es poner, como te decía ese día cuando hablábamos, la mejor buena voluntad para que esto salga lo mejor posible en las condiciones dadas. Algunos de nosotros trabajamos la mayor parte de nuestra jornada de noche, otros lo hacen de día, tomando los recaudos necesarios para trabajar en esas condiciones de acuerdo a la visibilidad que tenés, a la velocidad del tren que llevas, a las condiciones, la cantidad de pasajeros que tenés, el peso del tren, etcétera, un montón de factores que inciden en la operatividad diaria de todo eso. Ahora,
no nos llama poderosamente la atención, y eso es lo que incomoda, que hace que, por ejemplo, esté acá hoy, que el primer punto a donde todos los cañones parecen apuntar es al factor humano al momento del error. El problema es que el factor humano es el que le está dando solución al problema, claro, cuando hay una sucesión de hechos previos que debieron haber estado en condiciones para que esto no llegue a suceder. Algo que estoy escuchando también es lo que tiene que ver con la necesidad de llevar a cabo tareas. Si las tareas una y otra vez en lo que es mantenimiento se van a seguir tercerizando en empresas que no son específicamente del rubro ferroviario, o bien que son empresas que hacen un trabajo puntual, pero después tiene que venir otra a hacer otro trabajo, y te doy hechos puntuales. Se hizo nuevo el viaducto de Villa del Parque a Palermo. El mantenimiento de ese sector ya no lo hacen más las empresas que realizaron la obra, porque no se les pagó. Entonces vos después tenés que contratar a otra empresa que arregle el tema de los cambios de vía. Después contratás a otra empresa que haga el mantenimiento de las señales que no puso. Entonces llega un punto donde vos tenés una ensalada de operatividad ahí arriba, donde nadie sabe fehacientemente cómo se va a seguir con esto. Y cuando en realidad los ferroviarios de años sabemos que el financiamiento de todo esto se realiza a través del flete de la carga. Como vos decías al principio del programa, lo que sucede en todo el mundo es que el transporte de pasajeros lo financia el Estado. Y el Estado se financia a sí mismo a través del flete del transporte de carga. Cruzados. Sin embargo, en la Argentina, las empresas concesionarias del Grupo Urquía, de Camargo Correa, tienen prorrogadas los vencimientos de sus concesiones desde hace años. Y el Estado no se hace cargo y no agarra un mango de eso, y sin embargo sigue manteniendo la infraestructura. Alejandro, gracias por venir. Martín, gracias. ¿Hay alguien interesado ahora que quieren reprivatizar? ¿Hay algún empresario agazapado? Sin duda que sí, hay que ver digamos, cuáles van a ser los pliegos, si concesión o privatización, y ahí hay que estar atento. Hoy las dos empresas que siguen siendo concesionadas del área metropolitana terminan recibiendo mayor cantidad de recursos que las que recibías de la operación desde el Estado. Ahora, si va a privatización, ¿qué pasa con los entornos ferroviarios, con los espacios de tierra? Y lo último, Alejandro, te quiero sacar porque es de recién. Hoy el vocero presidencial salió a hablar de la emergencia ferroviaria, sin darle contenido todavía a eso, generando un gran título, con lo cual todos estamos esperando a ver a qué se refiere. ¿Y? Pero al rato vemos que hay una decisión del ministro Caputo de sacar un financiamiento del BID para la electrificación del San Martín de 400 millones de dólares y reasignárselo al Ministerio de Capital Humano. Entonces digo, si estamos en emergencia, que supongo que no lo estarán planteando para inyectar mayor cantidad de recursos económicos porque no transfirieron lo necesario en estos 5 meses de gestión, pero encima el mismo día que plantean eso, a pocos días del accidente del San Martín, le sacan un financiamiento externo de 400 millones de dólares al San Martín. Martín, gracias por venir también. Gracias a vos. Ustedes quédense que hasta las 12:30 rige la ley de la selva. Festival de lobbies en el Congreso. Viene activo todo eso desde enero, pero claro, ahora en la recta final se pone todo más tenso. Y además entran nuevos temas, salen, empiezan a negociar algunos que no negociaban. ¿Quién se pasa todas sus horas ahí? Gabriela Vulcano. El oficialismo está jugando a dos puntas, Ale. Por un lado está en el Senado negociando los cambios con la oposición, sobre todo con el radicalismo y con algunos senadores de fuerzas provinciales. Hoy estuvo en el Senado casi todo el día el vicejefe de gabinete José Rolandi, que es el segundo de Gustavo Pose. Estuvo negociando y haciendo el trabajo que no hizo en su momento, porque si bien estuvo trabajando mucho en la Cámara de Diputados para conseguir los votos, hablando con los distintos diputados opositores, en el Senado lo habían dejado un poquito de lado. Por un lado decían, bueno, Victoria Villarruel se va a encargar de eso, se había reunido con Karina Milei para diseñar un poco cómo iba a ser el cronograma, la estrategia, y finalmente Victoria Villarruel quedó a un costado, quedó, te diría, relegada de lo que son las negociaciones que se están llevando adelante en el Senado, y ahí apareció Rolandi. Ya el fin de semana se había juntado Guillermo Francos con Martín Lustó.
te digo algo, Ale, generó mucho enojo esa reunión dentro del bloque radical. ¿Por qué? Porque varios radicales, varios senadores del radicalismo dijeron: ¿cómo puede ser que Lustó se haya reunido con Francos para negociar los puntos que a él le interesan y no se lo haya comunicado al bloque? Y no solo eso, sino que dicen, incluso cuando se filtró esta información a la prensa, que el propio Lustó negó esa reunión. Dijo: de ninguna manera me reuní con Guillermo Francos. Finalmente les tuvo que admitir a sus compañeros de bloque que había tenido un encuentro, que había conversado algunos de los puntos que vienen cuestionando. El problema que tiene el radicalismo es que cada senador radical viene a plantearle al oficialismo distintos puntos. Te diría que lo que tiene que ver con el RIGI, lo que tiene que ver con el blanqueo son tal vez los puntos principales, pero no son los únicos. Y mañana van a tener una reunión de bloque justamente para tratar de ver si pueden aunar un criterio al momento de volver a sentarse con los funcionarios de La Libertad Avanza. Rolandi mañana va a volver al Senado, va a seguir dialogando. Estuvo también reunido con senadores de otras fuerzas políticas. ¿Y por qué te digo, Ale, que están un poco jugando a dos puntas desde la Casa Rosada? ¿Por qué? Porque por un lado están tratando de negociar cambios en el Senado para asegurarse el acompañamiento, por lo menos en lo que va a ser la votación en general, que se va posponiendo. Y por otro lado, Karina Milei está abocada a diseñar una estrategia con los diputados de La Libertad Avanza, con el PRO, y está tratando de tentar a algunos radicales para ver si pueden conseguir ratificar el texto original. ¿Qué quiere? Pará. ¿Cómo con los diputados? O sea, está negociando que cuando vuelva con los cambios del Senado a la Cámara de Origen, que es la de diputados, se anule todo esto que están negociando en el Senado para conseguir los votos para que se la aprueben. Bueno, eso es lo que están tratando de hacer. Pero, ¿y los senadores no se dan cuenta? Bueno, a partir de estas reuniones que se hicieron, terminaron haciéndose públicas, estas reuniones de Karina Milei y estas negociaciones que están llevando adelante con algunos opositores en la Cámara de Diputados, dijeron: bueno, ¿cómo puede ser? Ustedes negocian con nosotros cambios, pero después quieren asegurarse, ratificar el texto original en diputados. Claro. O sea, nos están chamullando. Sí, o es todo parte de una misma simulación. Lo otro que uno podría suponer es que esos senadores se están prestando a esa simulación. Sí, lo que te puedo asegurar, Ale, es que ya algunos diputados, antes de la media sanción, le habían dicho a algunos senadores: che, nosotros no podemos seguir haciendo cambios. Hoy Martín Lustó dijo públicamente que estaban exhaustos los diputados y por eso salió la media sanción que salió. Pero lo cierto es que muchos diputados le dijeron a los senadores: no podemos seguir negociando, les pasamos un listado de cambios que les sugerimos para que ustedes le hagan al oficialismo en el momento que se debata en el Senado. Así como escuchás. Bueno, lo que dicen es: esos diputados que pasaron ese listado de cambios, que votaron en general, les aseguran a los senadores que van a acompañar lo que se decida en el Senado. Bueno, están en eso las negociaciones. A ver, ahora, vos igual me dijiste en el arranque del programa: no tiene los votos el gobierno para aprobar, para conseguir esta media sanción que falta. Bueno, ese es el problema que está notando el oficialismo, porque de alguna manera se equivocaron en la estrategia que llevaron adelante, a diferencia de lo que pasó en este último tramo en la Cámara de Diputados. En el Senado hay muchos ruidos, te decía. Victoria Villarroel, que es la presidenta del Senado, quedó a un costado, por lo tanto no se mete en las negociaciones, deja que se encargue la Casa Rosada directamente de negociar. Llegaron tarde los funcionarios del Ejecutivo Nacional para empezar a hablar con los senadores. Creían que si había pasado en diputados, pasaba en el Senado. Y entonces empiezan a notar que no tienen los votos. Hoy hubo una plenario de comisiones con una larga exposición de distintos referentes de distintos sectores, y mañana va a continuar, y lo que empiezan a notar es que no tienen los votos. ¿Dónde están buscando esos votos? Bueno, los votos están tratando de ver si los consiguen, por un lado en el radicalismo, por otro lado en los que son los partidos provinciales, y están negociando con los gobernadores. ¿Y en el peronismo? Y en el peronismo dicen:
acá los 33 senadores, porque son 33 los del bloque de Unión por la Patria, estamos todos juntos. Eso es lo que te dicen, que van a votar todos juntos, incluidos los senadores del radicalismo, los de Catamarca. ¿Por qué te digo, perdón, los de Tucumán y los de Catamarca? ¿Por qué te digo de estas dos provincias? Porque tanto Osvaldo Jaldo como Raúl Jalil vienen negociando con el gobierno. Sin embargo, lo que dicen hasta ahora sus senadores es que van a rechazar en la votación en general. Ahora, a Unión por la Patria le faltan 4 senadores para conseguir ese rechazo. ¿Dónde están mirando? Por un lado están mirando a Martín Lustó, que es uno de los senadores que se muestra más crítico. Pero sus diputados votaron a favor. Sus diputados votaron a favor y dicen, bueno, ¿qué va a hacer Lustó? Lustó por ahora lo que está planteando es necesario que cambien lo que tiene que ver con el punto de blanqueo, lo que tiene que ver con el régimen a las grandes inversiones, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, y empezó a decirle al oficialismo que hay otros temas que quedaron afuera. Entre ellos, lo que tiene que ver con el financiamiento educativo, lo que tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, y son temas que no están actualmente en el proyecto, pero dicen es necesario empezar a discutirlos. Unión por la Patria está diciendo, bueno, Martín Lustó podría ser uno de ellos. ¿Qué pasa con otros 2 senadores que provienen del peronismo, que están en el bloque federal, que se llaman Cuéllar y Espínola? ¿Qué pasa? Bueno, ahí Cuéllar está como diciendo todo el tiempo, yo tengo este listado de cambios que quiero, se lo acerqué a el oficialismo, por ahora no obtuve respuesta, si no cambian todo esto no voy a acompañar. Y en el caso de Espínola, está por un lado diciéndole a Unión por la Patria que va a rechazar el proyecto de ley y por otro lado no. ¿Qué hay que mirar en este senador? Bueno, es un senador interesado en poder llegar en algún momento a la gobernación. Estamos hablando de Corrientes y ahí también aparece el posicionamiento que va a tener frente a quien es hoy gobernador de Corrientes, el radical Valdés, que está muy cercano al gobierno de Milei. También se juegan los posicionamientos provinciales al interior de cada uno de los distritos y cada uno está de alguna manera haciendo su juego. También en el caso de Lustó como presidente de la Unión Cívica Radical y queriéndose mostrar como una de las alternativas a Javier Milei, a la Libertad Avanza, pensando ya en el año que viene. ¿Cómo se sigue esta agenda, Gaby? ¿Qué hay por delante inmediatamente? Hay otro de los temas, Ale, que es fundamental, que tiene que ver con la reforma laboral, que es un tema que había quedado un poco apartado y que hoy estuvieron referentes sindicales como Hugo Yasky y Héctor Daer. Y escuchá lo que dice Daer sobre un punto que pasó un poco desapercibido en la Cámara de Diputados, porque cuando se habló de reforma laboral se hizo hincapié más en algunas otras cuestiones. Escuchá lo que dice. Muchos de los que estamos acá estuvimos conversando muchísimo tiempo qué hacer con el sector uberizado de la economía laboral. Para ser más claro, la gente que trabaja en Rappi, en Pedido Ya, etcétera, etcétera. Y cuando la intención siempre fue llevarlos a la ley de contrato de trabajo. Bueno, acá estamos precisamente, el número y el dato oficial es que existen 409.000 empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Hay un poco más de 600.000 trabajadores y trabajadoras en esas empresas y lo que estamos haciendo es deslaboralizándolos. O sea, los estamos llevando de la formalidad a una informalidad legal. 409.000 empresas que tienen hasta 5 trabajadores. ¿Por qué le preocupa esto a Daer? Porque en la reforma laboral que se propone desde la Casa Rosada, una de las cuestiones que se plantea es que puedan habilitar a que no tengan ningún tipo de derecho laboral esas personas que trabajan en esas empresas. Estamos hablando de empresas conformadas hasta por 5 trabajadores. Claro, permiten que se le facture al trabajador que dirige la unidad productiva, que es algo que pasa ya
en muchas empresas, lamentablemente, que tiene que ver con la informalidad, con la irregularidad. Claro, como decía Daer, ahora eso se legaliza sin que cambie la situación de esas personas. Así es. Esto es uno de los puntos que están pidiendo cambiar, lo que tiene que ver con reforma laboral, privatizaciones, el otro gran tema que tiene que ver con ganancias. Es un listado tan extenso que lo que empiezan a decir es hasta dónde la necesidad de Javier Milei de tener sancionada una ley, la que sea, va a hacer que el oficialismo negocie los puntos principales de un proyecto de ley, sobre todo en momentos en los que creía que tenía los votos asegurados y no los tiene. Gabriela Vulcano, gracias por esto, completísimo panorama parlamentario en una semana en la cual vamos a tener la mirada puesta en el Congreso. Quédate porque en un rato empieza una nueva sección en la Ley de la Selva. En un ratito te vas a sorprender. Antes, esas noticias que nos sorprenden a nosotros, porque a veces no reconocemos el país en el que vivimos. Más temprano, vamos a cambiar un poco el esquema, pero siempre manteniendo el espíritu de la noticia bananera. Sí, vamos. ¿No? Sí. Vino Arisco y está más despierto, claro, es más temprano. Hola a todos, yo soy el León. Bueno, sabe León que hubo una curiosa aparición, la de los estudios invisibles del mercado. ¿Lo quiere ver? Sí, claro. Mira lo que dice. El actual presidente de Argentina, formado como economista, se graduó por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de California. Mire usted, León, la editorial española que publicó El Camino del Libertario, uno de los bestsellers del presidente, tuvo que sacar de circulación todos los ejemplares que había impreso porque salió así, con un par de estudios que Javier Milei jamás hizo. Bueno, ahora resulta que nadie le metió chimichurri al currículum vitae, vamos. ¿Quién no mintió un poquito? Además, de plagiar autores a plagiar títulos universitarios es un avance, ¿no? La libertad avanza. Qué lindo. Ay, bueno, no me muerda, che. Bueno, tengo otra noticia bananera para este país en vías de idem, porque un cura, el arzobispo de Salta, conducía alcoholizado y sin licencia. Mírelo. ¿Ingenio algo, señor? ¿Ingenio algo? ¿Cómo? ¿Ingenio algo de bebida? Sí. Quiero una cena. No puedo negar, ¿qué quiere que diga? No, está bien, monseñor. Mentiro no puedo. Está bien, monseñor. Ahorita vaya nomás, monseñor. Está bien, monseñor, le dice el policía. Bueno. Por lo menos no mintió, ¿no? Claro, pero por supuesto, en las Sagradas Escrituras dicen que no levantará falso testimonio. No dicen nada de manejar escabeado. Aparte, llegaba tarde a misa. Fue adelantando la parte de la sangre de Cristo, se ve. Qué grande el arzobispo. Qué grande, monseñor. ¿Qué vamos a decir nosotros? Entre leones no nos pisamos la cola. Es cierto. Bueno, tengo una tercera noticia bananera y esta le va a llamar la atención. Porque la que quiso tomarse el colectivo... Claro, no quería conducir escabeada, digamos. La que quiso tomarse el colectivo el día del paro fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí. Fíjense cómo. A ver. No tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo. No tiene saldo, viejo. No tiene saldo, no tiene saldo, León. ¿No tiene jaldo, dijo? Sí, No. ¿Es aliado jaldo o no? No tiene saldo en la tarjeta. Ah, güey. Pero si el presidente ya lo viene diciendo hace meses, Berkovich. No hay plata. Ahora, yo no sé si el video sigue, ¿no?
pero creo que la ministra debe haber querido pagar en efectivo diciendo, ¿qué pasa? ¿Mi plata no vale acaso? Que se le dan, ¿eh? Hasta el final, hasta el final. Lo presenta Expo San Juan Minera 2024. Una exposición. Toda la minería argentina. Participa y generar nuevos negocios y acuerdos comerciales. 21 al 23 de mayo. Predio Cepas Sanjuaninas. Sumate a Expo San Juan Minera. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián Mercado. Cine, teatro y música gratis en Morón. Consulta la programación del La Ferrer en las redes del municipio y del teatro. Funciones de miércoles a domingos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Hay algunas problemáticas de la pobreza, sobre todo, que suelen repasarse en los medios de comunicación desde el prisma de la clase media o incluso desde la clase media alta. Por eso, ahora, acá, en La Ley de la Selva, vas a empezar a ver una nueva sección. Hace poquito entrevistamos a Diego Mora, un economista que además vive en la Villa 2124, en Barracas. Es militante de La Poderosa y referente del Observatorio Villero La Poderosa. Precisamente por esta falencia, por cómo los medios de comunicación tratan los problemas de la pobreza, es que ellos quisieron apropiarse de esto y construir sus propios datos, lo cual no te das una idea de lo interesante que es para salir de la monotonía informativa. Hoy arrancamos en esta sección con Diego para hablar de algo que se menciona mucho en los medios de comunicación cuando se habla del gas en red. El ministro Caputo suspendió el aumento de tarifas de gas previsto para este mayo. Pero adivina dónde aumentaron las garrafas apenas se dio la devaluación de diciembre. Bienvenido, Diego, a La Ley de la Selva y gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Berco. Como bien mencionaste, nuestro observatorio se creó un poco para complementar todos los datos que se generan en INDEC y que no llegan a los barrios populares, no son vistos. El último censo no llegó realmente a alcanzar la totalidad de los barrios populares, es un problema de alcance muy grave. No venimos a reemplazarlo, venimos a complementar y a poder contar de nuestra perspectiva cuáles son las problemáticas que se atraviesan en nuestros territorios y cómo desde una perspectiva de derechos tenemos acceso o no a un montón de cosas que quizá el resto de la sociedad sí tiene garantizado. Bueno, la garrafa es central porque la garrafa en estos tiempos de frío hace las veces de calefacción, pero también durante todo el año alimenta a los comedores, ¿no? Sí, como mencionaste, en el mes de abril se anunció un primer aumento de las tarifas de red de gas. Quien tiene red de gas, más o menos un aumento de 900 a casi 6.800, un aumento del 500% para quien tiene esa red de gas. Obviamente ya en el mes de mayo se postergó el aumento que estaba planificado, que el gobierno planteó una nueva fórmula de actualización, pero en cambio en lo que es el tema de garrafas, donde una de cada 3 familias consume garrafa, no tiene esa red de gas en su hogar, eso no tuvieron ningún tipo de cobertura ni se postergó el aumento de la garrafa. Prepararon un gráfico que muestra justamente esa evolución a lo largo del tiempo. Compartámoslo con la gente impreso y después lo recorremos nosotros, pero fíjate qué interesante esta evolución en el tiempo. Diego, la línea azul es el precio de la garrafa en los barrios populares, ¿no? Exacto. En diciembre, antes de la mega devaluación que realizó el gobierno de Milei, estaba alrededor de 4.200 pesos en un precio que es en el barrio popular, que es distinto al el precio máximo de referencia que plantea el gobierno, y en 2 o 3 semanas pasó de 4.200 a más de 10.000 pesos para cualquier familia que esté en un barrio y con lo que cuesta básicamente cubrir ese costo. Eso es más de un 150% en días. Claro. Desde ese momento, si lo podemos comparar acá, en diciembre, en enero, una familia de un barrio pagaba 10.000 pesos por una garrafa. Venite acá conmigo, que ahí se va a ver mejor el aumento. Acá. Ahí vas a poder mostrar mejor el aumento. Excelente. Una familia llegaba a pagar 10.000 pesos por una garrafa, en cambio alguien que tenía red de gas pagaba 900 pesos por mes. Obviamente después te llega
Después te llega... Te llega bimensual la tarifa, la factura, pero básicamente en un barrio se termina pagando 10 veces más que alguien que tenía esa red de gas. Claro, es impresionante ver el aumento así de brusco apenas la devaluación y lo que nos toca a los que tenemos gas en red, ¿no? La línea violeta que se mantiene, que aumenta fuerte a partir de marzo, pero que no llega a aumentar lo que aumentó la línea azul. Exactamente. En el mes de marzo y de abril se actualizaron las tarifas, pero para hablar del universo de barrios populares, el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, habla que el 99% de los barrios no tienen acceso a esa red de gas, y el único subsidio que existía en ese momento, que es el programa Hogar, antes se llamaba Garrafa Social, llegó a un monto de 1.700 pesos. Y luego de diciembre... 1.700 sí. De los 10.400. Exactamente. ¿Y se sigue pagando eso? A partir del inicio del nuevo gobierno, ese programa se discontinuó, por más que aparece en el Ministerio de Capital Humano como un programa al que se puede acceder. Ninguno de nuestros vecinos, nosotros no tenemos registro de que nadie haya mantenido ese beneficio, que era el único subsidio que tenían las familias para comprar la garrafa. ¿En serio? ¿No se está liquidando? No tenemos registro de que eso esté sucediendo. Qué impresionante. O sea, no solo congelaron el subsidio, sino que además no se está pagando. Exactamente. Bueno, acá hicieron otro dato que es la comparación entre un hogar que consume lo que se consume en un comedor con garrafa y lo que se consume, lo que costaría con la tarifa residencial. La diferencia es impresionante. Exactamente. Otra cuestión que generalmente no está tan visibilizada es que ninguna política alimentaria reconoce el costo de la garrafa en los espacios comunitarios, en los comedores, principalmente que se utiliza para dar de comer a las comunidades, a nuestros barrios. Y la diferencia a medida que aumenta el consumo es aún más grande. 45.000 pesos solo para comprar 4 garrafas para un comedor en un mes. Y obviamente esto varía, depende de la cantidad de raciones que otorgue cada comedor. Claro, es impresionante porque esa diferencia que es de casi el doble en la garrafa, entre el gas contenido en la garrafa y su equivalente ¿no? en términos calóricos del gas en red, cuando lo calculás en función de lo que necesita un comedor, te das cuenta de que lo hace inviable. Sí, casi se cuadruplica, y si no se consume más gas en los barrios es porque es caro. Realmente las familias prefieren, para calefaccionarse, ahora que viene el invierno, utilizar o un calefón eléctrico o calentar con leña. Tienen otras alternativas porque no es viable comprar más de una garrafa por mes. No está siendo posible. Bueno, preparamos un material audiovisual justamente sobre esto desde el observatorio. Lo compartimos a continuación. Mi nombre es Alicia Casimiro, soy referente del comedor Gustavo Cortiña de la Villa 31. El comedor funciona de lunes a viernes, damos cena, son en total 400 raciones, y después tenemos el merendero de lunes, miércoles y viernes también, que se da mate cocido o leche, dependiendo de lo que tengamos. Nosotros usamos 6 garrafas mensuales y la verdad que es muy difícil poder comprar las garrafas porque aumentó una barbaridad. La garrafa que nosotros usamos es de 10 kilos y hoy en día está a 10.000 pesos. O sea, no cuesta mucho conseguir eso para poder sostener el comedor y poder cocinar la comida que tenemos que cocinar. Como organización y asamblea no autogestionamos, pedimos donaciones y hacemos actividades también como bingo, rifa, pero no es muy difícil también por la situación económica, que hoy en día prefiero comprar algo para comer que ir a una rifa o comprar un número o hacer un bingo, digamos. Entonces nos está costando muchísimo. También lo que hacemos es reciclar el cartón. Todo esto empezó en diciembre porque no hacían falta plata para poder comprar las garrafas, para poder comprar lo que es detergente, lavandina, lo que sea necesario. Entonces empezamos a reciclar el cartón porque teníamos bastantes cartones y cada 15 días logramos juntar bastante y con eso nos ayuda un poco. No es mucho, pero nos ayuda un poco. Diego, el problema de lo caro que está el gas, me imagino, genera también riesgos de electrocución, problemas de conexiones en la electricidad, un montón de otras cosas, ¿no?
Sí, hay un incentivo claro a electrificar cualquier cuestión de calefacción. Eso genera una sobrecarga, porque los tendidos en los barrios que no están urbanizados son precarios. No hay un medidor, no hay un ente que regule eso. Por eso estamos también pidiendo por la obra, la integración de los barrios. La integración de los barrios es que ese tendido eléctrico sea seguro y que pueda sostener ese nivel de consumo que hoy está en los barrios. Lo que mencionaba la compañera, que primero aclarar que la autogestión que nosotros llevamos adelante, primero no es suficiente, pero es primordial en un tiempo de tanta urgencia. Estamos realizando ahora una gran colecta y un sorteo en conjunto con Ricardo Mollo, que nos ofreció una guitarra para poder sortearla. Qué grande. Así que nada, están todos invitados a participar de ese sorteo, que se va a utilizar para sostener esos 150 comedores que tiene La Poderosa, comprar la garrafa, comprar alimentos que no están llegando. Y bueno, en las redes de La Garganta están todas las instrucciones, así que vayan ahí y van a ver cómo participar. Bueno, Diego, gracias por esto. Ustedes lo van a empezar a ver seguido, porque pasa en todo. Lo que para la clase media es un problema, para los que están abajo es dos problemas. Y además son problemas distintos. El otro día, por ejemplo, me hablaba de las compras en cuotas en los barrios populares, cómo los esquilman con las tasas de interés en algunas cadenas específicas que se dedican a eso. De esto vamos a empezar a ver informes, vamos a empezar a meter las patas en el barro. Gracias, Diego, por ayudarme a hacerlo. Gracias, colega, debo decir, porque este pibe estudió en la misma facultad que yo, en la UBA. Gracias, Barco. Gracias a vos. La Ley del Gallinero, y nos vemos el lunes que viene, acá, en La Ley de la Selva. Chao. Se nos está acabando el tiempo, presidente, según me indican. Quiero tocar unos temas personales y ya... No, temas personales no contesto. O sea, me refiero a... No contesto temas De personales. usted, cosas No que... contesto temas personales. Nada personal. No. No tengo por qué. Ok. Ya que... Me parece una falta de respeto, además. Nada personal. ¡Esa! ¡Volvieron a los 80! No, volvieron los 90. No entiendo. No, espera, es que el León le puso los puntos a una periodista. ¡Sí! ¡Periodista! ¡Ensobrada! ¡K5N! ¡Ladrón! ¡Pauteros! No, ¡Sí! pará, que C5N ni ladrín, no. Es una periodista de Univisión, un canal estadounidense. ¡Ah! Entonces, ¡viva la patria! Sí, viva la patria, pero quería hacer preguntas personales. ¡Ah! ¿Preguntas personales? ¡Eso no! No entiendo. Sí, preguntas de la vida privada. ¡Ah! ¡Preguntas de la vida privada! Sí, Eso no. No entiendo. Sí, mira, la vida privada es como la vida pública, pero privatizada. No entiendo. Seguro, mira, te digo yo, seguro que le quería preguntar por los 5 canes. ¿Los 5 canes? Sí, los 5 canes, clones de Conan. Los 5 clones de clanes de clon... No, pará, escucha bien. No seas ganso. Los 5 canes, clones de Conan. ¡Ah! Los 15 clanes de Conan. Los quilchos cucas cobran planes. No, pará. Los 5 canes, clones de Conan. Sí, claro. Y el Jabo se puso como loco. Entonces, ¡que se tome un Conan! No entiendo.